Cheput de Peruanos por el Cambio. Muchas gracias, congresistas. Felices fiestas patrias por estar con nosotros, como decía, en esta parada antes de continuar con sus actividades. Marisa, ¿cómo observa la situación frente pues, a esta nueva mesa directiva? Evidentemente, mucho del mensaje, como lo decía yo, está marcado por la relación del presidente con el Congreso. El presidente de la República va a dar su mensaje al Congreso y esperamos, por supuesto, una serie de propuestas sobre reforma que no sabemos finalmente cómo va a agarrar tracción dentro del Parlamento. ¿Qué ambiente vivimos ahora mismo? Bueno, en el Parlamento vivimos un ambiente de polarización, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un momento en el que a mí me alegra que las fuerzas políticas democráticas hayamos intentado apoyar una lista. El Nuevo Perú decidió no candidatear, pero sí estar apoyando decididamente la posibilidad de que hubiera una fuerza democrática en la mesa directiva del Parlamento. El fujimorismo lo que está haciendo es aislarse en realidad, es decir, colocarse ellos en una posición totalmente arrinconada. Las dos fuerzas políticas que siempre los apoyaron no han querido participar, a pesar de que les ofrecieron incluso 2 vicepresidencias. Eso muestra el nivel de soledad en el que están y el nivel de soberbia que tienen. Es decir, creo que es un mal negocio para ellos mantener la mesa directiva, ¿no? Ahora, el presidente de la República hoy ya le tiene que hablar a los peruanos. Hoy día le tiene que hablar a los peruanos, uno, dimensionando la crisis en la que estamos. Porque no es solamente un problema de si movemos el CNM o no, es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura, es un problema de cómo se ha raptado la justicia en el país, que es parte de un modelo que para el Nuevo Perú tiene que ver con la Constitución que hoy tenemos y con cómo en realidad esa Constitución que nace en un régimen autoritario no está pensada para la generación de un proceso democrático real. Hemos llegado a un límite que requiere un proceso de refundación y de cambio, y ojalá el presidente entienda que hoy en realidad está en un momento de transición y que él debiera llevarnos a un camino de discusión, a nuevas reglas de juego para recomponer el sistema político nacional. ¿Cuál es el tono que debería tener el mensaje presidencial, Juan Cheput? Absolutamente realista, ¿no? Yo creo que sí, estas circunstancias significa señalarle a toda la población lo que está sucediendo, ¿no? Que hay un problema de descomposición de toda la clase política. Y cuando hablo de la clase política, no hablo a su manifestación parlamentaria solamente, sino también a lo que hemos visto en otros lugares, como el propio fujimorismo, cuando se habla del desarrollo de su partido, la forma como eligen de espaldas al pueblo a una mesa directiva indiscutiblemente encerrada, aislada completamente, con un negacionismo de la realidad impresionante y que tira por la borda todo lo que ellos señalaban en campaña y a lo largo del primer año de este periodo parlamentario, ¿no? Que era señalar que se habían convertido en una fuerza democrática, que estaban abiertos a todos los grupos políticos, que no iban a ser de la ideología una cuestión de compartimiento estanco ni cosas por el estilo. Ahora vemos que han vuelto a esos usos y costumbres de los 90, en los cuales, encerrados en sí mismos, pretenden manejar un poder del Estado como este. Ahora, pero ¿cómo digamos, mantener o desarrollar un equilibrio para que estas reformas por lo menos tengan un impulso inicial? Como la situación que usted describe, congresista Glave, uno diría, bueno, esto va a ser difícil, o sea, lo que queda por delante es realmente dramático. ¿Hay posibilidad de poder procesar una reforma vía el Parlamento? Porque claro, está además el elemento de la calle, ¿no? Hay un actor que es fundamental acá. Yo hablaba, claro, la relación del presidente con el Congreso, pero evidentemente va mucho más allá. Y el descontento ciudadano tiene un peso específico ahora mismo. ¿Cómo se juega con esos elementos por el fin de la democracia al final? Mira, creo que el presidente tiene que, insisto, nosotros hemos dicho desde el Nuevo Perú, hacer un llamado a los peruanos y a las peruanas más que solamente al Parlamento. Hay un descontento, como tú has dicho, no solamente por esta sensación de corrupción que volvemos a vivir como no habíamos vivido hacía mucho tiempo, sino que tenemos esta sensación de que todo se está cayendo, ¿no es cierto? Entonces, este momento el presidente debería plantear un conjunto de reformas que no son solamente, creemos nosotros, del sistema de administración de justicia, sino que tienen que ir más allá. Tendría que hacer un llamado a los peruanos para un pacto de refundación, y eso supone nuevas reglas de juego electorales para el sistema político. La reforma electoral sigue pendiente en el Parlamento, hicimos una burla de parches, no realmente un proceso de cambio, y que esto sea de alguna manera exigido. El fujimorismo, en más de una oportunidad, incluso en los años 90, con movilización ciudadana, con actores políticos y sociales e institucionales presionando, va a tener que aceptar un proceso de tránsito que nos permita un recambio sensato.
Si no, pues habrá que incluso discutir alternativas de cerrar el Parlamento. Ojalá no sea así. Ojalá logremos una posibilidad de transformación en una situación transicional que ayude, pero si lo hacemos de otra manera, si el Parlamento, a través del fujimorismo, decide cerrarse, hacer la barbaridad que querían hacer, quisieron el otro día aprobar una modificación del reglamento para que la Comisión de Constitución se encargue de la reforma del sistema judicial. Era como, pero ¿de dónde se les ha ocurrido que en este contexto la ciudadanía va a confiar que sea el fujimorismo, a través de una comisión que ha sido autoritaria en el último tiempo, sea la encargada de hacer una reforma de un poder del Estado tan mellado como el que tenemos ahora? Reforma abierta, como la que propone Marisa Glave, es decir, amplia, trascendente, que va más allá, o una reforma acotada, puntual, que vaya a, digamos, a la vena. No, coincido con Marisa. Y aún más, yo creo que todas las fuerzas políticas están detrás de una agenda, en ese sentido, abierta, para poder hacer frente a los embates del fujimorismo, que más bien, bajo el pretexto de lo acotado, al final no termina haciendo nada. Luego, yo considero que no hay que tenerle miedo a la cuestión de confianza. Ya llegó el momento en el cual el presidente tiene que hacer de cuestión de confianza de asuntos como, por ejemplo, la reforma del sistema de justicia. El fujimorismo no quiere hacer nada con todo lo que signifique combate al lavado de activos, pérdida de dominio, que es donde está la mata del problema. Estos delincuentes tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Todo esto sale a partir de delincuentes siguen investigación usufructuando todo lo que han robado para protegerse, contratar buenos abogados y permanecer en el poder. Entonces, tenemos que ir al fondo del asunto y no hay que tenerle miedo a dos cosas: a la cuestión de confianza y a entender de una vez por todas que estamos viviendo un momento constituyente. El actual estado de las cosas significa que nuestro contrato social ya no da para más. La Constitución del 93 es la madre de 5 presidentes que en estos momentos tienen problemas con la justicia. Algunos merecen estar presos, otros están en pleno juicio. Es la que ha generado estos problemas con el Consejo Nacional en la Magistratura. Es la que permite este Congreso en el cual una mayoría, burlándose del concepto de democracia, que pretende hacer creer que el imperio del voto está por encima de lo que significa el consenso, el respeto a las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos que el Estado está sufriendo un proceso de descomposición como consecuencia de que no hay institucionalidad, significa que esta Constitución del 93 no da para más. Entonces, no debemos tenerle miedo a dos cosas: a la cuestión de confianza y a entender que estamos viviendo un momento constituyente. Y si el presidente considera convocar una asamblea, pues tendrá que hacerse así. Me sorprende la propuesta de constituyentes. Lo que sucede es que me parece. Lo que sucede es que, mira, es una evolución que tiene asidero en la realidad. Yo he intentado durante esos 2 años pretender que las cosas se pueden cambiar a través de modificaciones puntuales, pero si tenemos una realidad en la cual el fujimorismo maneja la Comisión de Constitución como si fuera pues, la comisión una comisión sin ninguna importancia, y vemos cómo se comportan a nivel de mesa directiva, pues entonces el Congreso no es el lugar adecuado. Tenemos que ir a una situación, a una solución mayor para un problema de la dimensión que estamos viviendo. Para finalizar, Marisa Glave, 2 propuestas centrales que usted esperaría sí o sí en el mensaje presidencial. Hoy día. Bueno, lo primero, insisto, el presidente tiene hoy día que hablarle a los peruanos, uno, sobre propuestas concretas que ya se supone tiene con su equipo para la reforma del sistema de justicia. Y la segunda, que sí se lo hemos dicho, es que entienda que estamos en un proceso de transición y que nos lo diga a los peruanos, y que eso supone el reto de la posibilidad de cerrar el Parlamento si el Parlamento no acompaña este proceso de transición. Y la segunda, que es lo que hemos dicho, y me alegra escuchar a Juan, que es que, como hemos dicho desde el Nuevo Perú, esta Constitución no da más. Y tenemos que avanzar, tenemos que avanzar hacia un proceso de transformación del país, de refundar la paz. Sí, si vemos, Juan, para terminar también, si vemos el momento grave y complicado actual, al mismo tiempo es una oportunidad para el presidente Martín Vizcarra, un presidente que no ha llegado al poder por la vía de los votos, en medio también de este proceso de crisis que sigue prolongándose. El presidente debería leer las circunstancias con esa gravedad, con la gravedad que está describiendo Marisa Glave, que estamos hablando de un momento de transición. Eso podría darle el impulso para una administración que, por supuesto, pues tiene 3 años por delante. De Marisa yo admiro su realismo y, por otro lado, la forma como ha sintetizado el problema que tenemos, ¿no? O sea, esto no da para más. Y por otro lado, tenemos el asunto siguiente. Hay otra realidad en el Congreso que el presidente tiene que aprovechar, que es de que hay un piso de 57 votos descontando a los topos.
Esos 57 votos le dan a él la tranquilidad necesaria como para, a partir de señales efectivas, reformas en el sistema de justicia, relanzamiento económico, el tema de lo social, etcétera, etcétera, se pueda consolidar un grupo que no le va a permitir al fujimorismo que haga lo que quiere en primer lugar. No es su bancada, pero es una bancada de una agenda nacional. Mira, ¿verdad? Se puede construirse como tal. Con 57 personas ya puedes tener mayoría en bastantes momentos. Entonces yo creo que el presidente tiene que hacer el esfuerzo por consolidar eso para ir a los otros asuntos en los cuales se necesitan reformas de fondo. Marisa Rabeljo, congresista de la República, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a continuar con nuestra cobertura especial. Seguimos con las conversaciones. Paola Pejovés, pero ¿qué nos vas a contar antes?